Dios bendiga. Bienvenidos. Viernes 17 de enero del 2025. Estamos casi terminando con esta unidad 3 del tomo 9. Respecto a las 8 profecías principales mesiánicas. Estamos en esta lección número 20 con el título La crucifixión y el sufrimiento de Jesús. Estaremos basándonos principalmente en el Salmo 22. La verdad central nos dice: el sufrimiento de Jesús es parte del plan profetizado de Dios para sanar al mundo. Y el verso clave está en Lucas capítulo 24, los versículos 26 y 27, que dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por esta hora, esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes de conectarnos, Padre Celestial, para el estudio de tu palabra. Pido, Dios, de manera especial que tú bendigas a cada oyente. Gracias te doy por cada uno de ellos. Te pido que bendigas su vida y que esta palabra, este pan espiritual, sea, Padre Celestial, de gran edificación y fortalecimiento a nuestra vida espiritual. Te doy gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos. Hay un comentario que dice: pastora, no se escucha nada. Ok. ¿Hay alguien más que reporte que no se escucha? En nuestra parte tenemos sonido. No sé si hay alguien más que está teniendo problemas con el audio. Oh, ¿me escucha aquí? Sí. Chequeé el volumen. Quizás tenga que salir, volver a entrar. Pero gracias le damos por estar con nosotros aquí en esta hora. Hay una segunda persona que nos dice que está. Vamos a ver. A ver si yo misma me escucho. Así. Yo misma me escucho. Amén. Bueno. Continuamos entonces. Ok. Continuamos con la materia. Aquellos que pues obviamente no me van a escuchar, yo diciéndole que salgan y entren. Pero esperamos que pronto este problema de conexión se le arregle. Después de estas pasadas semanas de festividades navideñas, nosotros estuvimos hablando acerca del glorioso y maravilloso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca del impacto, el propósito por la cual el ministerio de Jesús se llevó a cabo aquí en la tierra. Entramos en los propósitos divinos, el plan de Dios, en cómo se fue desarrollando este plan de Dios que desde la afirmación del mundo ya estaba en el corazón de Dios. Cómo es que en la historia vemos que este plan divino se vino a abrir camino al dolor y al sufrimiento, comenzando con un beso de traición. En el momento en que Jesús fue entregado por el beso que recibió de parte de un gran amigo, Judas el Iscariote, ahí comenzó una nueva transición impactante, dolorosa. La semana pasada estuvimos hablando de Isaías, cómo Isaías profetizó y describió el siervo sufriente,
Y hoy continuamos también con esa misma línea de pensamiento, que además del profeta Isaías, vamos a ver cómo en el Salmo 22 también habla de esta profecía mesiánica. Así es que, hablando acerca de los sufrimientos de Jesús, hablando acerca del injusto juicio que experimentó, la tremenda agonía física que vivió, tanto este proceso que vivió fue tanto físico como espiritual allá en la cruz del Calvario. Es un asunto que nos ayuda a nosotros a realizar y a pensar lo íntimo que estamos relacionados con Dios, ese amor y esa compasión que siente con nosotros. Así es que a través de este estudio quiero hacerte la invitación a que pienses y medites y traigas a la memoria esos momentos difíciles que han entrado a tu vida, que tú has experimentado, quizás los estás experimentando ahora, tiempos de soledad, tiempos de crisis donde sientes que estás solo o sola, donde sientes que el dolor, el proceso que estás viviendo es tan fuerte que hasta has cuestionado el por qué estás viviendo o estás pasando ese momento, o a pesar de que conoces de la presencia de Dios y lo fiel que es Dios, como que aún así podemos sentirnos abandonados, podemos sentirnos solos, podemos sentir que el silencio de Dios se agoniza y aumenta más ese dolor y esa crisis y ese desespero que muchas veces nosotros podemos experimentar. Así que todas estas características y descripciones que encontramos en la Biblia, como ya hablamos la semana pasada por el profeta Isaías, y hoy vamos a estar hablando por el Salmo escrito por David, entre otros ejemplos, vamos a realizar y vamos a darnos cuenta de que Jesús entiende exactamente ese momento de dolor y desesperación y quizás de abandono que podemos sentir, que Él entiende y comprende por ese proceso que nosotros pasamos, porque Él también lo vivió. Él mismo lo experimentó. Uno de los momentos más desafiantes que vemos en la palabra que Jesús vivió y experimentó es como se abre este Salmo 22 con esta frase que Jesús pronunció en alta voz cuando se dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que están registradas por Jesús en Mateo capítulo 27 verso 46. Y de esta forma es que abrimos en la lectura de hoy en el Salmo 22. David y Jesús se sintieron desamparados. Vamos a ver cómo en este salmo las palabras que expresa David demuestran un sufrimiento que lo vivió él, pero también es un sufrimiento que lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este Salmo 22 se considera o se categoriza como uno de los salmos mesiánicos. David se centra exclusivamente en el tema del sufrimiento y el triunfo final. Para aquellos de nosotros que amamos y seguimos a Jesús, es casi imposible y analizar este salmo sin considerar este evento doloroso de su crucifixión. El salmo comienza con estas conocidas palabras citadas que acabo de leer, las que están cumplidas en Mateo 27:46. Jesús cita en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue un grito de angustia. Este es el momento donde con más énfasis o con más intensidad podemos ver que Jesús experimentó dolor y agonía. Él mismo. No fue una frase que estaba diciendo por decir, él lo estaba viviendo en ese momento. Y lo interesante o impactante de este salmo profético es que al Jesús decirlo en voz alta, lo está diciendo con el propósito de que fuera escuchado por todos aquellos que estaban allí. Hay una frase que nosotros hemos hablado, hemos escuchado y que se usa últimamente mucho.
esta frase que dice, el que sabe, sabe. If you know what I'm talking about, you know what I mean. Eso es dando a entender que si tú has vivido la misma experiencia o tienes la misma dicha en lo que es, sabe, por ejemplo, en la cultura boricua, el que sabe, sabe lo que significa el estar junto, las frases que se utiliza para describir alguna memoria, alguna costumbre que nos alegra mucho y se usa esa palabra o esa frase, el que sabe, sabe. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Fue una frase que lo que estaban allí, esa cita que él pronuncia, lo que estaban allí conociendo bien las escrituras, ya que la costumbre judía es memorizarse las escrituras. Así que al Jesús pronunciar esta frase, esto provocó posiblemente en el corazón de los que estaban allí, que escucharon a Jesús hablar de esa manera, a recordar este salmo que David escribió. Esto provocó que en ellos recordaran el significado o el impacto que conlleva este Salmo 22. En este grito de angustia que hace David, es el mismo grito de angustia que lleva Jesús en la cruz del Calvario, donde David con esta misma cita que pronuncia, esta misma frase, lo que él está declarando abiertamente es su confianza en Dios, en cuán comprometido él está con Dios. Lo llama Dios mío, aún en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de soledad, en tiempos de dolor. David dice, tú eres mi Dios. A pesar de la lamentosa circunstancia que estaba viviendo, David afirma, tú sigues siendo mi Dios, que es algo que nos debe alentarnos a cada uno de nosotros, porque cuando vivimos estos momentos de crisis, y quizás lo estás viviendo tú ahora, tú puedes decir con firmeza que aún en medio de ese dolor, en ese sentimiento de desesperación, de angustia, que quizás no conoces el propósito por lo que estás viviendo y estás experimentando, puedas decir como dijo David, tú sigues siendo mi Dios. Desde la perspectiva de David, la realidad parecía contradecir lo que había aprendido acerca del carácter de Dios. David sabía que Dios había prometido estar cerca de su pueblo. En el Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Que aún David, sabiendo y entendiendo que Dios está cerca de su pueblo, que Dios está cerca de él, pero aún así David sentía a Dios lejos. ¿Verdad? Que estoy segura que tú y yo lo hemos vivido o lo estaremos viviendo. Sentimos que Dios está lejos, aunque sabemos que Él ha prometido estar cerca de nosotros. Ahora, nosotros como iglesia, hoy día podemos decir que gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, Jesús igualmente nos dice y nos promete a nosotros que está cerca de nosotros, que promete estar con nosotros. En Mateo capítulo 28, verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta palabra que promete Jesús, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, sea cual sea la circunstancia, lo que estemos viviendo, esa es la experiencia que expresa David, reconociendo de que Dios ha prometido estar con su pueblo. Tú y yo tenemos la promesa de Jesús crucificado, de que Él no nos dejará solo. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David también sabía que Dios responde a quienes le invocan. En el Salmo 4, verso 3,
nos dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, pero Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y aun y cuando David reconoce y entiende de que Dios responde a aquel que le invoca, David parecía y entendía el silencio de Dios, parecía sentir el silencio de Dios, aunque él está consciente y está afirmando su confianza, lo declara: tú eres mi Dios, yo sé que tú has prometido estar, no nos dejará y no nos abandonará, y yo entiendo que tú respondes al clamor del justo, al clamor de los que son tuyos, pero aún así siento ese silencio. En Mateo capítulo 7, el verso 7 y 8, es un recordatorio profundo también para nosotros de lo que es importante de persistir, de permanecer, de ser fiel y continuar confiando en nuestra relación con Dios. Esta palabra que dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. La importancia de nosotros seguir creyéndole, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios responde a aquellos que le invocan, y tenemos la promesa de Jesús de nosotros continuar. De que nosotros llamamos, Él le responderá, que si nosotros tocamos, Él abrirá. Esta es la oración eficaz que nosotros debemos de declarar, especialmente cuando nos sentimos como que el silencio de Dios se agoniza más y más. Seguimos creyéndole. David también sabía que Dios nunca abandonaría a los justos, y en el Salmo 37:25 él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Aun y cuando él conocía que Dios no abandonaría a los justos, aún así él se pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que has prometido, sé que tú escuchas, pero siento el silencio, siento abandono. ¿Dónde estás? En Juan capítulo 14, versos 16 y 18, cuando nosotros nos hagamos esta pregunta de igual manera: ¿dónde estás tu Dios? Nosotros podemos recordar esta palabra de promesa que hace Jesús: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mira qué palabra tan fortalecedora, si eso es una palabra, que nos fortalece, nos llena de esperanza. Esto que vivió y experimentó David es algo que tú y yo también lo vivimos. Podemos declarar que Él es nuestro Dios, y aún así podemos sentir su silencio, podemos sentir abandono, podemos sentir agonía, angustia, pero mientras nosotros permanezcamos creyendo en estas promesas de Dios, de que Jesús nos hace a nosotros, Él no nos dejará huérfanos, Él no nos desamparará, estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Que si nosotros clamamos, Él como Padre inclina su oído para escuchar el ruego de sus hijos, que somos tú y yo. Nosotros entendemos que muchas veces en el silencio Dios está obrando. No es que no los está ignorando y no nos ha abandonado. En el silencio Dios obra, y es nuestro tiempo y es nuestro momento perfecto para esperar en Él, para que Él se glorifique. En este Salmo 22, David expresa que había pedido ese socorro, una respuesta, que estaba esperando un cambio, un alivio en su vida. Estaba pidiendo ayuda día y noche, pero David no había respondido. Vamos a leer el Salmo 22, el verso 1 y el verso 2. Quiero también el verso, pónmelos todos, del verso del 1 al 6, por favor. No, ya.
Salmo 22, versos 1 y 2. Vamos a empezar parte por parte, porque es bastante. Ok. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En este clamor que hace David, declara ya desde el inicio: tú eres mi Dios, Dios mío. Pero en el versículo 2 está diciendo que ya ha pasado a un tiempo, día y noche. Él clama a Jehová y siente el silencio, no escucha respuesta, no encuentra alivio, hay un desespero, siente un abandono. Lo que es interesante ver es que en este Salmo 22 no dice cuál era la circunstancia, la causa de su sufrimiento, cuál era la fuente de su sufrimiento, qué era lo que estaba experimentando, que se sentía en esa agonía, en ese dolor. En este salmo no hay ningún tipo de sugerencia o de señala la razón exacta a qué se debía ese sufrimiento. Pero sí podemos imaginar muchas, o podemos pensar en algunas de las crisis y conflictos que él mismo vivió. No estoy diciendo que sea una de estas tres ejemplos que te voy a dar. Simplemente estoy diciendo que este Salmo 22 no está diciendo de dónde surge ese sufrimiento, pero sí sabemos que él vivió otros tipos de crisis, otros tipos de desafíos en su vida personal. David fue confrontado por el profeta Natán, el profeta Natán, donde lo confronta y le habla acerca de la culpabilidad de David por organizar la muerte de uno de sus fieles soldados, que también embarazó la esposa de ese soldado. David sufrió las consecuencias de esas acciones. David también sufrió la rebelión de uno de sus hijos, donde procuró matarle. En 2 de Samuel capítulo 15 está la historia de uno de sus hijos que se revela, la historia del profeta Natán. En 2 de Samuel también capítulo 15, y el rey Saúl. También vemos en 1 de Samuel capítulo 19 cómo Saúl procuró también matar a David. David pasó mucho tiempo, a pesar de que fue ya elegido y ungido por Dios varias veces, David se pasó huyendo. Si no era de uno, era del otro. Constantemente estuvo viviendo experiencias. En una ocasión él actuó como si estuviera loco cuando estaba frente al ejército egipcio, que lo buscaban también matar. Continuamente en la vida de David había mucha crisis, mucho drama. Muchas de estas cosas sí fueron por su culpa, por decisiones que él hizo o causas o asuntos que él ignoró, porque también ignorar asuntos y problemas y no lidiar con el problema puede causar mucho más adelante. Así que él vivió una vida bastante estresada. Y en este capítulo 22 de Salmo no dice cuál es la causa exacta del sufrimiento, pero sí podemos saber a través de la historia que David, lo que estaba viviendo en ese momento, lo tenía bien agonizado, pero aún así él permanece en su relación y en su fe y su firmeza en Dios. La constancia de la fe y la firmeza en la fe trae también sus buenos resultados. El mismo Santiago nos dice a nosotros en su capítulo 1, les voy a leer el verso 2, 3, 5 y la primera parte del versículo 6, de la importancia de nosotros permanecer creyendo en Dios aún en medio de nuestro dolor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. En medio del dolor, en medio de ese sentimiento de abandono, nuestra fe, en lugar de debilitarse, se puede fortalecer. Y si nosotros nos afirmamos en esta palabra de exhortación que nos deja Santiago, nos está diciendo a nosotros que como resultado nuestra fe va fortaleciéndose. Que si nosotros necesitamos algo, dirección de Dios, sabiduría, entendimiento, guianza, fortaleza, que nosotros podemos ir y acercarnos a su trono de gracia, confiando y creyendo que le hay, que Él hará y Él lo dará. Mientras tanto, nosotros no dudemos, Él lo dará. Esa oportunidad, los momentos de conflicto, de dolor, de abandono, de confusión, porque a pesar de que sean dolorosos, tienen sus beneficios, son oportunidades para desarrollar y fortalecer nuestra fe. Son oportunidades para ver la gloria de Dios manifestarse. Los versículos 4 y 5 del Salmo 22 nos sigue diciendo: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nuevamente aquí David hace un recorrido en su memoria. Por eso les dije al principio que comenzaran, que tuvieran la oportunidad mientras voy aquí hablando, describiendo, resumiendo este Salmo 22, vayan pensando, haciendo memoria en cómo usted maneja sus tiempos de crisis. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo es que tú lidias con esos diversos sentimientos? ¿A dónde se va tu mente? ¿En qué tú te refugias? ¿Tú recuerdas las palabras de promesas de Jesús o ignoras y tratas de reemplazar el dolor con otra cosa? No sé qué es lo que tú haces, pero te invito para que a través de este tiempo que estemos aquí juntos puedas recordar la manera en que tú confrontas estos momentos de dificultad. David, en lugar de deprimirse, en lugar de darle coraje contra Dios, en lugar de darle la espalda a Dios, él recuerda que la presencia de Dios había habitado en medio del pueblo y había rescatado al pueblo cuando clamaron a él. David hace memoria de que el pueblo cuando clama, Dios responde. David hace memoria de que la presencia de Dios se hace palpable y real en medio de su pueblo cuando el pueblo clama. Cuando clama, Dios responde y el pueblo continúa en adoración. En ese versículo 3 de ese capítulo 22 está esa frase: tú eres santo. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el trono. Le alabemos o no, estemos contentos o no, estemos en agonía o no, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo Dios santo. Y David dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú has experimentado y has disfrutado. Sé honesto, honesta contigo mismo. Tú has disfrutado y experimentado la presencia de Dios en medio del dolor. Cuando te sientes abandono, cuando no escuchas a Dios. Unas palabras de testimonio que nuestro pastor comparte con nosotros en sus momentos de crisis, en sus momentos de dolor, de desespero.
de abandono y tiempos que cuestiona a Dios, él dice que él se mete en su closet. Él tiene su closet donde se mete allí y derrama su corazón y se presenta abiertamente a Dios. Y esto es lo que David dice. David recuerda y dice, tú estás en medio de tu pueblo. Aun y cuando en el dolor estemos, nosotros adoramos, nosotros clamamos y adoramos, y tú te mueves en medio de nuestra existencia, de nuestras vidas, de nuestros hogares. Ciertamente Dios habita en medio de la alabanza. Este cántico creo que es por Samuel. Levanto mis manos, aun y cuando no tenga fuerza. Levanto mis manos, aun y cuando tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, ahí está la clave. Cuando levanto mis manos, es que entonces comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Dice que mis cargas se van, nuevas fuerzas comienza a sentir, recibe esas nuevas fuerzas, donde ahora lo que veía imposible lo ve posible. Todo es posible porque encontramos que todo en Cristo es posible en su fuerza. Todo es posible, y esto es cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, que en medio del dolor, recuerden lo que le hablé de Santiago capítulo 1, que Santiago nos dice lo que produce la paciencia, la fe, se va fortaleciendo, que aún en medio del dolor, David reconoce y entiende que el secreto está escondido en la alabanza, que cuando nosotros aún en medio de nuestro dolor y circunstancia y confusión y abandono y desespero y crisis, nosotros podemos levantar las manos, podemos levantar la voz y comenzamos a adorarle porque Él sigue siendo Dios. Comenzamos a declarar esas promesas de su presencia, de su protección, de su fortaleza que nos da, donde nos promete el Consolador que no nos dejará y no nos abandonará. Nos llena de esperanza y recordamos que todo lo que vivimos, esto es temporero, que lo que nos espera a nosotros es una gloria eterna y una esperanza que tenemos es mucho más poderosa y perdurable. Cuando levantamos nuestras manos, cuando levantamos nuestra voz, aún en medio de la crisis, Dios se mueve en medio de nuestras circunstancias. Él se exalta. Jesús también sintió ese mismo desespero. Ese desespero que describe David, lo podemos ver también en Jesús. Como ya les dije en la semana pasada, estuvimos hablando de la manera intensa en que el profeta Isaías describe el sufrimiento del siervo sufriente, hablando del mismo Jesucristo, donde dice que mientras él sufría esa agonía física y espiritual, nosotros recibimos perdón, recibimos esperanza, recibimos reconciliación, que por nuestra culpa Él se hizo el culpable, pero sin pecado. Y a pesar de que esta declaración que hace Jesús en la cruz del Calvario, que se cumple en Mateos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactami. No es porque Dios intencionalmente lo haya abandonado. Dios nunca abandonó a Jesús. Más bien Jesús, como le dije, intencionalmente hace esta cita en voz alta, declara esta cita en voz alta para recordarles, para llamar la atención, captivar la atención de aquellos que estaban allí y vieran que lo que él estaba haciendo allí era el cumplimiento de lo que tanto él mismo había dicho, que él, el Hijo de Dios, que aquel que lo ha visto a él, ha visto al Padre, porque él son uno, de que todo lo que él decía, todo lo que Jesús decía, no era por su propia voluntad, sino era porque el Padre le
le daba la palabra para decirlo. El propósito por la cual vino, para obedecer al Padre, fue una obediencia de muerte a la cruz para ocupar nuestro lugar y pagar nuestra deuda por nuestra culpa, y de recibir y recibir de gracia su perdón, restauración, reconciliación. Que todo lo que Jesús está diciendo es: yo soy el que de los profetas tanto hablaron, de esas escrituras que ustedes se saben de memoria, que están grabadas en su memoria. Eso, de ese de quien se habla, soy yo, y estoy aquí cumpliéndolo, y ustedes están siendo testigos. Esto es lo que provocó la intención por la cual Jesús dice esta frase en voz alta, para recordarle a ese pueblo oyente que estaba allí cerca, reconociendo las escrituras, de que esa agonía no era en vano, ese amor y ese sufrimiento no era en vano, era por ellos. Mateo 27, en los versículos 45 y 46, sigue registrando cuando se cumple esta promesa, se cumple esta palabra mesiánica del siervo sufriente en la crucifixión de Jesús. Registra cómo en la tierra llegó pasó un tiempo de tinieblas. Y lo interesante es que fue a la hora del mediodía, es la hora donde el sol con mayor fuerza brilla. Entre el mediodía y las 3 de la tarde. Jesús muere, y dice en el versículo 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena. Viene siendo mediodía y 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó, la hora en que él murió, a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. La pregunta: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La traducción es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí es donde vemos el cumplimiento de esta palabra que dice David en el Salmo 22. David lo estaba diciendo por sí mismo, posiblemente. David estaba hablando proféticamente. No podemos dudar. No podemos dudar cuando nosotros pensamos en este evento de la crucifixión. ¿Cómo es que este Salmo 22 es una profecía de lo que se vio allí en el Calvario? Esta registración o este evento de las tinieblas sobre la tierra da a entender que es el juicio de Dios, o el juicio de Dios se ve allí manifestado con las tinieblas a esa hora de la tarde, la hora del día, donde en lugar de haber claridad con fuerza hay tinieblas. Este es el momento donde marca el juicio de Dios, donde hace referencia que en otras citas bíblicas, por ejemplo en Éxodo capítulo 10, se recuerdan la plaga de las tinieblas. Ese es uno de los juicios que se envió a Egipto. Amos capítulo 8, verso 9 y 10 habla también del juicio sobre Israel, y esta sí se la voy a leer. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llantos de unigénito, y su postrimería como día amargo. Esta es la referencia que vemos, lo que significa en aquella hora cuando antes de Jesús morir, que la tierra se llenó de tinieblas. Esa es la manifestación o la representación del juicio de Dios sobre la tierra. En este caso, el juicio no solo casi sobre las personas que habían rechazado, era sobre las personas que habían rechazado a Jesús, sino también en Jesús mismo. Así que sabemos que la palabra de Dios dice que cuando llueve, llueve para los buenos y para los malos. Esta representación de juicio
no tan solamente lo vivieron aquellos que estaban allí, los que rechazaron a Jesús, sino también Jesús mismo. El propósito de Jesús venir a la tierra era ocuparse del pecado. Este es un repaso de lo que ya anteriormente hemos hablado, del propósito por la cual Él vino. En Romanos capítulo 3, verso 25, nos dice que la razón y el propósito por la cual vino es para ocuparse del pecado, que había creado esa separación entre el ser humano y Dios, que es nuestro creador. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y esta es la Nueva Traducción Viviente. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Este propósito, esta misión se logró cuando Él llevó sobre Él nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, el que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y nuestra maldición fue allí llevada en la cruz, puesta. Él la pagó. En Gálatas capítulo 3, verso 13, en la Nueva Traducción Viviente, me dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. En estos primeros versículos del Salmo 22 habla acerca de lo que es sentir y experimentar el abandono, como que no hay un desespero, no se siente la voz de Dios, no se siente alivio a su crisis, a lo que está viviendo. Lo que dice David, sea lo que lo esté viviendo, o sea que también al mismo tiempo está profetizando, reconoce la fidelidad de Dios, la protección de Dios, y reconoce el secreto de que en la alabanza se encuentra el poder de Dios. La fortaleza la podemos encontrar cuando le adoramos. Ahora vamos, no podemos ignorar, no podemos ignorar cómo termina esta historia. Voy a hablar un poco acerca del verso 17 y 18 del Salmo 22. Jesús es escarnecido y sus vestiduras son repartidas. Vuelvo y repito, no está claro a qué se debe el sufrimiento que vivió David o si es palabras proféticas. Pero esto es lo que dice. 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Aquí vemos otra imagen de lo que se cumplió allí en la cruz del Calvario, en lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Es también importante nosotros recordar, porque muchas veces como que lo pasamos así por encima o estamos tan familiarizados con el tema de que sí, Jesús estaba allí en la cruz. No fue simplemente el hecho de que fue una dolorosa experiencia, sino que también era una maldición, era una vergüenza. La crucifixión romana era una práctica que se llevaba a cabo planificadamente, justamente con el propósito y la intención de que fuera cruel.
Fue diseñadamente con propósito para que fuera una experiencia dolorosa, brutalizada. Es una palabra correcta. Para que fuera para que causara en los criminales terror, de manera de que fueran desalentados y no cometieran la rebelión. Fue el método para provocar y forzar una conducta. Era un método tan cruel con el propósito de supuestamente beneficiosa. Los condenados no tan solamente eran obligados a que llevaran ellos mismos la parte, no sé cómo se dice esa palabra, la parte que tras parte de la cruz, el canto de palo era obligatorio. Ellos tenían que llevar esa parte de la cruz. Esa otra parte ya estaba, la parte principal ya estaba en el lugar para hacer la crucifixión, pero la otra parte donde llevaban, en el caso de Jesús, para poner sus brazos, la tenía que cargar. A los ejecutados, los que iban a ser ejecutados, se les obligaba a que cargaran ellos mismos su propio trasvesaño al lugar donde iba a ser la ejecución. También a las personas crucificadas se les quitaba la ropa, que hacía que este evento fuera aún más humillante. Y los que ejecutaban, los ejecutadores, los que llevaban a cabo la crucifixión, se quedaban con la ropa de esos criminales. Y por eso en el caso de Jesús estamos viendo que los soldados repartieron entre sí las vestiduras de Jesús, porque esa es parte de la ejecución. Patíbulo, el pedazo. En el Salmo 22, versículo 18, estamos viendo cómo se cumple en la crucifixión de Jesús. Mateo 27, 35. En el momento en que los soldados romanos dividen las ropas de Jesús entre sí. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Además de ser una ejecución brutalizada, cruel, humillante, por dejar a los criminales en semidesnudo, David hace esta comparación, ese sufrimiento, esa burla, y compara a sus enemigos con animales peligrosos. David, sabemos que siendo él pastor de ovejas, él mismo, para proteger a su rebaño, mató con sus manos, estuvo poniendo su propia vida en peligro para la protección de su rebaño, y mató a leones y osos. De esta forma es que David hace la descripción de aquellos que le hacían sufrir. Los describe como animales peligrosos. Y de igual manera, cuando pensamos en la crucifixión de Jesús, las burlas que experimentó Jesús las soportó de todos lados. En el Salmo 22, 19 al 21, dice: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. David
hace esta comparación con animales peligrosos. Y cuando nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús, aquellos que estaban allí son igualmente comparados por el comportamiento salvaje y la burla que sufrió Jesús. Jesús no tan solamente recibió la burla y soportó la burla de los mismos soldados que se burlaban de él, que repartieron sobre él los vestidos de él. Los líderes religiosos se burlaron de Jesús, especialmente cuando él dice la palabra Elí, Elí, lama sabactami, burlándose de que mira, ahora está clamando a que Elí lo salve, porque también para ese tiempo muchos creían que Elí regresaría, el profeta Elías regresaría para intervenir, y se burlan de Jesús los líderes religiosos. Aún la misma gente que pasaba por allí le hacían burla a Jesús. Incluso uno de los criminales que estuvo también allí crucificado con Jesús se burló de Jesús. Así que Jesús recibió burlas de parte de todos lados, de parte de diferentes áreas y personas, de todos los ángulos. ¿Y sabes qué? Que todo esto fue organizado también por Satanás, porque Satanás fue el que utilizó para que todos ellos fueran el portavoz de Satanás, con la intención de que aún hasta últimas horas de la vida de Jesús, Jesús fuera tentado, porque recuerde, Jesús no dejó de ser y sentir como ser humano, 100% humano. Y muchas veces nosotros como que no le pasamos por alto esta realidad, el sufrimiento que él vivió, todo lo que él soportó y toda esa burla lo soportó. Pero el amor que siente por nosotros fue aún mucho más mayor, lo que lo ayudó a soportar. Pero Satanás, con su táctica y su intención, continuó aún hasta ese último momento de la vida de Jesús en la tierra para hacer y tentar que Jesús desobedeciera al Padre y así poder cancelar de una vez por todas su misión, la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Desde el intento de matar a los niños menores de 2 años por la orden que dio el rey Herodes, desde antes, porque cuando ya María fue la elegida, el riesgo que pasó ella, los peligros que pasó ella, el enemigo ha tratado desde la llegada y el inicio de Jesús hasta esa últimas horas de la vida de Jesús. Satanás continuó intentando, buscando manera y utilizando a cualquiera método y cualquier persona para tentar a Jesús a desobedecer y cancelar su misión redentora, pero no lo logró. Y por eso tú y yo debemos estar agradecidos. Por eso tú y yo debemos, a pesar de las dificultades y dolor y angustias y que podamos vivir, pensemos, Él lo sufrió por mí, Él me ha amado más, Él lo que ha hecho por mí. No hay palabras, no hay acción que podamos hacernos para ganarnos el favor de Dios. No podemos hacer nada ni decir nada para que nos ame más o nos ame menos. No podemos dejar que este Salmo 22 sin terminar, no puedo cerrar aquí sin terminar de hablar de cómo terminó la historia. Entre los versículos 21 y 22 del Salmo 22, David vemos que experimenta un cambio completo. Eso lo vemos con mucha frecuencia a través de los salmos, cuando se expresan momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de venganza, pero todos estos salmos terminan con un tono de alabanza y de adoración y de exaltación a Dios. Y lo mismo estamos viendo aquí, cómo David experimentó un cambio completo. Él rompe en alabanza y declara y afirma que Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él oyó. Ese es el Salmo 22, 24. Así que aunque David no pudo haber conocido los detalles completos, él sí profetizó
el final victorioso del Mesías. El Salmo 22, versos 30 y 31, está esta afirmación, esta profecía. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. David está declarando, aún y cuando tú y yo no habíamos nacido, estaríamos escuchando esto, lo que hizo Jesús, lo que soportó Jesús por ti y por mí, lo que Él hizo en obediencia al Padre, la reconciliación, el perdón, lo que este siervo sufriente vivió allí para que tú y yo hoy podamos disfrutar de lo que es una nueva relación con Dios y la esperanza que tenemos, la bienaventuranza, la esperanza que tenemos de tener una vida eterna con Él. Que nos dice Dios con este Salmo 22. En este Salmo 22 nació del sufrimiento de David y su voluntad de continuar derramando su corazón ante Dios, incluso cuando a él le parecía estar en silencio. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, David declaró proféticamente lo que el Mesías viviría con estos detalles tan extremos y que se cumplieron siglos después en Jesús. Estas profecías mesiánicas cumplidas te debe de alentar y me debe de alentar a mí cada día y fortalecer nuestra fe. Y que cuando nos sintamos, experimentemos el desprecio, el abandono, las crisis, aun cuando no entendamos lo que estamos viviendo o experimentando, sabemos que los propósitos de Dios son mucho más grandes y mucho mayores de que nuestra mente humana pueda procesar. Son mucho más buenas de lo que nosotros podamos imaginar o entender. Que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para su gloria y para su honra y es por amor a cada uno de nosotros. Lo que Él vivió por nosotros debe de ser de inspiración, así como lo fue David, que declaró: Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi protector, tú eres mi fortaleza, aun y cuando no escucho, aun y cuando te siento lejos, aun y cuando todavía no recibo respuesta. Mientras esperamos por respuesta, mientras esperamos por el milagro, mientras esperamos por una intervención, mientras esperamos por su regreso, continuemos adorando, exaltando su nombre, que Él se moverá en medio de su pueblo. Gracias por acompañarnos. Ya la semana que viene, con el favor de Dios, terminamos con esta unidad. Espero que puedas conectarte, continúes conectándote con nosotros, la Iglesia El Calvario. Esta es su hermana Marilyn Colón, representación a la iglesia que pastorea el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Gracias a todos los que se han conectado. Dios les bendiga. God bless everyone. Dios les bendiga a todos. Y cierro con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, gloria y honra. Gracias te damos, Dios del cielo, por ese sacrificio maravilloso que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias porque tú has demostrado, Padre Celestial, tu gran amor a cada uno de nosotros enviando a tu Hijo amado. Oh Dios del cielo, que nosotros podamos recordar cada instante las palabras, Señor, de promesas que nos ha hecho Jesús gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, que promete estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin, de que no nos dejará y no nos desamparará, de que tiene cuidado de nuestras necesidades y suplirá. Te damos gracias, Señor Jesús, por el regalo más importante que podemos recibir, y es el regalo de la salvación. Padre, en esta hora te pido, Dios, que si hay algún oyente que está reconociendo la necesidad, Señor, por el perdón de sus pecados y que necesita la salvación en su vida, Señor, que abra su corazón, que tú te le reveles
que tenga ese encuentro, Señor, personal contigo, para honra y gloria tuya. Te lo pido y te doy gracias. Bendecimos a cada oyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo a todos. Gracias por conectarse. Nos vemos con el favor de Dios la semana que viene, la Iglesia del Calvario, los hermanos, el domingo a las 11 ya estamos. Dios te bendiga. Muy